la palabra para Gustavo Irrazábal. Bueno, mi intervención va a ser un poco más doctrinal que práctica. Espero que esto de alguna manera también ayude. Y yo pensé en recordar algunos aspectos de la enseñanza de la Iglesia sobre la propiedad privada, sobre todo en esta época en que la doctrina social de la Iglesia se encuentra en lo que a mi juicio es una crisis profunda, una crisis que la ha convertido en un campo de enfrentamientos ideológicos que comprensiblemente involucran, y de un modo especial, el tema de la propiedad. Todos sabemos que la doctrina social de la Iglesia fue elaborada en torno a la idea de la justicia social. ¿Pero qué es la justicia social? Fue un concepto que surge a mediados del siglo XIX para actualizar un aspecto de la virtud de la justicia. La justicia que tradicionalmente se llamaba la justicia general, la justicia del bien común. Y la justicia social, entonces, originalmente se entendió como la disposición libre de cada ciudadano, es decir, una virtud de los ciudadanos, esto lo quiero enfatizar, de contribuir personal y asociadamente al bien común. Por eso hoy algunas veces, creo que con mucho acierto, se la denomina justicia participativa o justicia contributiva. Ahora, esa participación o esa contribución al bien común requiere, obviamente, que haya un contexto de igualdad de oportunidades que permitan a cada ciudadano desarrollar su propia actividad libre y responsable. Y a ese efecto, entonces, la justicia social supone un cierto orden institucional que garantice la igualdad de derechos fundamentales, que elimine privilegios, es decir, diferencias injustificadas, y también requiere la existencia de ciertas condiciones materiales básicas, particularmente que todos los ciudadanos tengan acceso a la propiedad privada como garantía de la autonomía a nivel personal, familiar y social, sobre todo frente al poder del Estado. Ese es el concepto precisamente que expone la primera encíclica social, la Rerum Novarum, sin mencionar explícitamente esta expresión, justicia social, pero dejando en claro que se trata de hacer posible un orden social en el cual la difusión de la propiedad a través del trabajo y del salario justo lleve a una equitativa distribución de las riquezas, pero aclarando que la socialización por parte del Estado de los bienes particulares con el propósito de distribuirlos entre los ciudadanos que proponía el socialismo en aquella época, fines del siglo XIX, era una medida no solo injusta, sino además contraproducente. Ahora, entonces, para la enseñanza católica, la propiedad privada ha tenido siempre una función fundamental en la instauración de un orden justo. Y en esto la doctrina social no hizo más que actualizar una doctrina tradicional de la Iglesia sobre la legitimidad de la propiedad privada, que tuvo una expresión, quizás su expresión más clásica, en Santo Tomás, el cual decía que la propiedad privada pertenecía al ordenamiento racional de una sociedad, y por lo tanto, en ese sentido, era natural. ¿Y por qué? Porque es evidente que nosotros cuidamos mejor las cosas que son propias más que las cosas que son comunes, que la propiedad privada ayuda a que las cosas sean administradas de un modo más organizado y que aclara los derechos de cada uno evitando los conflictos. Sin embargo, la idea de justicia social tal cual la acabo de describir
ha sufrido a lo largo del siglo XX lo que podríamos llamar una especie de erosión, por la cual ha dejado de ser entendida como una virtud de los ciudadanos, arraigada entonces en su carácter moral y generadora de deberes compartidos, para pasar a ser una cosa muy distinta. Hoy la justicia social más bien se entiende como una especie de proyecto social que no está fundado en la igualdad de oportunidades, sino en la igualdad de resultados, es decir, una igualdad material. Igualación que debería lograrse a través de la intervención compulsiva operada por el Estado, que se erige a sí mismo como el gran distribuidor. En esta visión, la justicia social entonces ya no es la virtud de los ciudadanos, sino que es una situación de hecho que se busca imponer a través del poder político ejercitado por una élite que se considera dotada del conocimiento de qué significa la distribución justa y que además considera que debe contar con las facultades necesarias para reasignar permanentemente recursos que no le pertenecen y, lo que es más grave aún, con independencia del comportamiento y de los méritos personales para el logro de una siempre elusiva, en el fondo, igualdad económica. Ahora, interpretar la doctrina social a partir de esta nueva premisa, que no es la original, ha llevado a profundas transformaciones. Por ejemplo, la desigualdad económica en sí misma fue considerada una injusticia, y una injusticia que debía hallar remedio sobre todo a través de la acción del Estado, adquiriendo de ese modo la justicia social un significado casi exclusivamente redistributivo, centrado en la igualdad de orden material. Y para poder plasmar esa nueva idea de justicia social, se requería una profunda relativización de la propiedad privada, que fue operada en nuestro ámbito eclesial a través de una interpretación revisionista llevada adelante por diferentes especialistas de prestigio y también por miembros de la jerarquía. De esa manera se logró difundir la idea de que las críticas que efectivamente habían realizado los pontífices al capitalismo fueran interpretadas como una lisa y llana condena al capitalismo, en contra del tenor literal de los textos que aclaraban que no era así. Y a la inversa, la condena clarísima y explícita al socialismo fue interpretada como una especie de crítica a sus exageraciones. Y por supuesto, la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, que hace una clarísima opción por la economía de mercado, es interpretada como una especie de lapsus provocado por la influencia supuestamente ejercida sobre este pontífice, que como sabemos no se caracterizaba precisamente por la debilidad de carácter, a través de grupos neoconservadores americanos. De modo que esta adhesión a la economía de empresa fue respetuosamente silenciada. Se creó así el marco adecuado para considerar la propiedad privada no ya un derecho natural, es decir, no algo que pertenece al orden de la razón para la ordenación de la vida social, sino una convención de derecho positivo que por lo tanto quedaba completamente sujeta a lo que en cada momento el Estado, haciendo uso de amplias facultades, considerara una necesidad social. Es cierto que la doctrina de la Iglesia tradicionalmente sostuvo que la propiedad privada tiene una función social. Esa función social implica
el deber de combatir lo superfluo, aclarando Santo Tomás que lo superfluo hay que determinarlo según la condición del propietario, no hay una medida uniforme. Pero tal deber era considerado un deber de caridad, no un deber de justicia, a menos que se tratara de situaciones extremas. Pero esta idea de lo que Juan Pablo II posteriormente llamaría la hipoteca social, se fue expandiendo hasta llegar a silenciar la función personal de la propiedad, tan remarcada por León XIII, o al menos llevó a afirmar esa función personal muy selectivamente. Y del mismo modo, la solidaridad, el principio de solidaridad, eclipsó otro principio que es su correlato necesario, que es el de subsidiariedad, que señala los límites de la función del Estado. Y finalmente, la operación se concluye a través del principio de la opción preferencial por los pobres, que expresa la motivación cristiana de la praxis social, pero que en sí mismo es un principio que no tiene un contenido propio. Y sin embargo fue instrumentalizado para blindar teológicamente y retóricamente este giro de carácter ideológico. Rechazando esta concatenación de confusiones y de medias verdades que acabo de sintetizar, afirma el especialista Martin Ronheimer, la hipoteca social de la propiedad es una obligación moral de cada ciudadano, en la doctrina católica clásica, y no concede al Estado el derecho de quitar a otros ciudadanos su propiedad en nombre de la justicia social, empleando su poder coercitivo, y tampoco en el caso de que esa confiscación esté legitimada democráticamente por una mayoría. En una economía moderna, la función social de la propiedad se cumple no tanto a través de la limosna, aunque ésta, por supuesto, conserve siempre su valor como expresión de caridad, sino sobre todo mediante la inversión de la riqueza privada como capital, haciendo posible la innovación tecnológica, el aumento de la productividad y el trabajo cada vez mejor remunerado. De este modo, la actividad empresarial se hace capaz de producir bienes cada vez más variados, de mejor calidad y más accesibles a todos, elevando el estándar de vida material de toda la población y haciendo objetivamente más fácil también el cultivo de los bienes superiores del espíritu. Es por eso que el economista George Gilder caracterizaba el capitalismo, en contraste con la economía centralizada, como la forma económica del dar. La forma económica del dar. El respeto de la propiedad privada por parte del Estado permite que la misma pueda cumplir adecuadamente su función social, creando las condiciones para que el ahorro y la inversión sean posibles y se transformen en hábitos que den forma a la cultura económica de un país. Por el contrario, la transgresión de este derecho básico constituye, como enseñaba León XIII, ante todo una injusticia y además una política profundamente contraproducente. En conclusión, la sistemática relativización de la propiedad privada, en cierta reflexión social reciente en la Iglesia, contribuye al debilitamiento de la vida social frente al poder siempre expansivo del Estado, abriendo camino no solo a expropiaciones arbitrarias e imprudentes, sino también a la voracidad fiscal y a un asfixiante frenesí reglamentario. Esto no solo desfavorece a los ricos y a los poderosos, entre comillas, como algunos ingenuamente piensan, sino que perjudica a todos, y en especial a los pobres, que sufrirán mucho más con la ausencia o incertidumbre de estos derechos,
y con las consecuencias de la destrucción de los incentivos económicos que generan trabajo genuino, terminando muchos de ellos atrapados en las redes del clientelismo estatal o el de los poderes informales, como los intermediarios de la ayuda social, las mafias y el narcotráfico. Es preciso que los católicos comprometidos en el campo social resistan la tentación de las modas ideológicas y vuelvan a descubrir la doctrina social de la Iglesia y en ella la verdadera importancia de la propiedad privada adecuadamente garantizada como requisito indispensable para la dignidad, la libertad y la prosperidad de todos.